Se les dejó un trabajo específico, decía lo siguiente, ¿sí? Modelos de la ciencia. Las formas de representar la ciencia. En la ciencia, ¿para qué creen que se utiliza un modelo? Un modelo o los modelos de la ciencia lo que buscan es explicar el mundo que nos rodea. En anteriores clases yo he tratado de explicarles el mundo que nos rodea mediante los dibujos que hacemos. Esos dibujos son modelos que explican. ¿Y cómo que explican? Pues les dicen el porqué o las formas en las que funcionan las cosas. Los modelos en la ciencia son muy importantes, ¿sí? Porque gracias a ellos podemos entender, podemos describir, podemos explicar y podemos predecir, ¿sí?, los fenómenos estudiados. Nosotros estamos estudiando física con base en modelos científicos. Y se les dejó que hicieran de trabajo varios modelos científicos. Hicimos tres apartados. El primer apartado era modelos científicos que tenían que ver con modelos antiguos del sistema solar. ¿Sí? El segundo apartado tiene que ver con modelos científicos que explican, ¿sí?, la forma en la que la forma de los estados de agregación de la materia. Esto es, la forma en la que las partículas se pueden representar dentro de un objeto. Y la tercera, que es buscar y dibujar las diferentes maneras en que se representaba un modelo de átomos, o sea, la forma en que se creía o se dibujaban los modelos atómicos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer los tres dibujos, pero la parte medular es que comprendamos que los modelos sirven para explicar, sirven para entender, sirven para describir. Y todo esto nos ayuda a nosotros a poder comprender, porque de cierta manera, ¿quién de ustedes ha viajado al espacio? Estoy seguro que nadie ha viajado al espacio y nadie ha visitado Marte, ni Venus, ni Júpiter, ni Saturno, ni el Sol, ni lo ha visto de cerquitas, ni ha pasado al lado de él, pero saben en dónde están. ¿Por qué? Porque gracias a los modelos podemos entender esas cosas que nosotros no hemos visto. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha visto las partículas que tenemos en nuestra piel, en nuestra mano? Y pueda decir, ay, es que estoy sólido porque las partículas están acomodadas de cierta manera. No, ¿quién ha visto las partículas? ¿Cierto? O ¿quién ha visto las partículas del agua? Ustedes ven el agua, pero no sus partículas. O el aire. De hecho, el aire está más difícil de ver porque necesitamos cumplir con ciertas características. A menos de que le pongamos otras partículas para poder ver el aire. ¿Sí? El aire normalmente es invisible para nuestros ojos. Y es invisible porque no refleja luz. Y al no reflejar luz no lo podemos ver. Gracias a estos modelos podemos entender de cierta manera lo que nos rodea. Así que vamos a iniciar con nuestros modelos. El primero que vamos a realizar es el modelo de Ptolomeo, se llama. Ptolomeo decía, ¿sí?, que la Tierra era el centro. Esta era la Tierra. La dibujamos así verdecito. Ptolomeo decía, ok, aquí en este lugar se encuentra la Tierra. En el centro del universo se encuentra la Tierra. Y alrededor de la Tierra está orbitando Luna. En la siguiente órbita se encontraba nada más y nada menos que Mercurio. Este es el sistema solar ¿de quién? De Ptolomeo. Venus. Y después de Venus, Sol. Y dijo, el Sol es el cuarto que orbita alrededor de la Tierra. Encontraba Marte, Júpiter. Y la última órbita que encontraba así era Saturno. Este es el sistema, ¿sí? Este es el sistema solar que Ptolomeo consideraba. Él decía que la Tierra se encontraba en el centro, la Luna
alrededor de la Tierra, y después en la siguiente y cada una de estas trayectorias se encontraba Mercurio, Venus, y en el cuarto lugar estaba el Sol dándole vueltas a nuestro sistema solar. Geocéntrico. ¿Por qué geocéntrico? Porque la Tierra se encuentra ¿dónde? Se encuentra en el centro. Sistema heliocéntrico. Y este sistema heliocéntrico es el que trabaja Copérnico. En el sistema heliocéntrico de Copérnico se encuentra aquí pegado al Sol está Mercurio. Después, el segundo planeta después es Venus. En el tercero se encuentra nuestra adorada Tierra. En el cuarto se encuentra Marte. Después aparece Júpiter. Y en este se encuentra el planeta con los anillos. Y este es Saturno. Este es el modelo de Copérnico. Si observan, se parece muchísimo al de Ptolomeo. La única diferencia es que en vez de que esté la Tierra en el centro, el Sol es el que se encuentra en el centro. Vamos entonces por el siguiente modelo. El siguiente modelo, Tycho Brahe. ¿Por qué primero hablé el de Ptolomeo y después hablé el de Copérnico? Bien, el de Tycho Brahe es un sistema compuesto. Se podría decir que el de Tycho Brahe es como que es la transición entre un modelo geocéntrico y un modelo heliocéntrico. Tycho Brahe decía lo siguiente, fíjense muy bien. Tycho Brahe ponía el Sol aquí en el centro. Decía, aquí está el Sol. Ahí está el Sol. Y sí, alrededor del Sol, en efecto, se encuentra Mercurio. Y alrededor del Sol se encuentra Venus. Pero voy a dibujar la Tierra, un puntito azul. Voy a dibujar la Tierra aquí, un puntito azul. Aquí se encuentra la Tierra. Y la Tierra tiene su luna alrededor de él. ¿Sí? Aquí está la luna. Y la cosa es que él dice, ¿ok? Que sí, se encuentra la luna. Aquí se encuentra la luna. Esta es la Tierra. Pero el Sol gira alrededor de la Tierra. A él no le importa que los otros planetas giren alrededor del Sol. Él dice, sí, los otros planetas giran alrededor del Sol, pero la Luna gira alrededor de la Tierra y el Sol gira alrededor de la Tierra, tal y como gira la Luna. Después, además, pone los demás planetas, ¿sí? Pone en una órbita más grande todavía. Voy a poner este otro colorcito. En una órbita más grande pone a Marte. Pero Marte también está girando alrededor del Sol. Y en una órbita más grande, en una órbita todavía más grande, a Júpiter girando alrededor del Sol. Y en una órbita más grande pone a Saturno. Saturno, el planeta que tiene los aritos alrededor de él. ¿Cómo intentan explicar con la ayuda de estos sistemas científicos, con estos modelos científicos, intentan explicar? Nosotros podemos verlos y decir, órale, mira, cómo era el pensamiento científico, ¿sí? Desde Ptolomeo. Ese sistema era la verdad en el momento y decían, pues eso es lo que hay, eso es lo que se ha investigado. De acuerdo a nuestras observaciones y de acuerdo al ensayo y error que hemos hecho, hemos encontrado que la Tierra es el centro del universo. Y listo, se acabó. Después viene Tycho Brahe y dice, bueno, es que yo creo que todos los planetas giran alrededor del Sol, pero como que le damos la importancia a la Tierra y decimos, sí, todos giran alrededor del Sol, pero la Tierra no. La Tierra está estática y el Sol sigue girando alrededor de la Tierra.
Y cuando llega Copérnico le dice, no, espérense. El Sol, el astro que nos mantiene alrededor de él. Esas son las explicaciones que dieron con respecto a los modelos científicos y en cada uno de sus momentos fueron verdad. Lo que quiero llegar es que posiblemente los modelos que nosotros conozcamos ahora también sean mentira, pero es lo que conocemos hasta ahorita. Necesitamos avanzar, necesitamos seguir explicando lo que nos rodea y necesitamos ser personas que quieran abastecerse de conocimiento científico. Se les pide un sistema esférico armilar. Esto es lo que van a encontrar. Hagan un dibujo de esto. Ok, vamos a pasar a la segunda parte, los estados de la materia. Los estados de la materia: sólido, el líquido, el gaseoso. Y cada uno de ellos tiene características esenciales. Pero en sí, el sólido, vamos a hacer aquí una especie como de circulito. Y vamos a tratar de dibujar en ese circulito cómo se vería la materia de un sólido si representamos a la materia con bolitas. Una bolita es la materia. Entonces en el sólido la materia estaría así. La materia se encuentra toda junta, pegadita. Todas las bolitas están sin dejar ningún espacio entre ellos. Toda la materia estaría juntita. Ahora vamos a representar la del líquido. Cómo se encuentra la materia dentro del líquido. Y aquí la materia se encontraría un poco más dispersa. No tan junta. Sí habría unos pequeños espacios. Y entonces el gaseoso, la materia del gaseoso, se encontraría pues más disperso. Así es como nosotros podemos ejemplificar cómo se encuentra la materia. Por eso en los sólidos es muy difícil poderlo atravesar. Como se encuentran toda la materia en conjunto demasiado pequeño, no hay espacios en blanco para poderlo atravesar. En el líquido, a diferencia, sí hay más espacio, por eso podemos meter la mano. Pero si nosotros golpeamos con fuerza, con rapidez en algún líquido, vamos a tener también resistencia. Esto es, si alguna vez se han aventado a una alberca y ponen la mayor parte de su cuerpo y caen de panzazo, van a sentir un golpe tremendo en su panza, como si el agua no los permitiera pasar. ¿Por qué? Porque no están rompiendo, ¿sí?, las partes de la materia. Por eso cuando se avientan de clavado, tratan de hacer lo más filoso posible para poder romper, ¿sí?, la resistencia que tiene el agua y poder pasar a través de la materia del agua. En el gas, como el gas en sí tiene las partículas muy libres, pues ahí sí no hay mucha diferencia. A menos de que vayamos con mucha velocidad, entonces sí vamos a sentir el aire. Como cuando sacan ustedes la mano por el carro, sienten cómo les empuja el aire, pero es gracias a que con la gran velocidad que ustedes llevan, el aire se acumula en un solo punto y entonces hacen que las partículas o que la materia se empiece a acumular en un solo lugar y entonces ustedes puedan sentirlo porque las partículas se acumulan gracias a la velocidad. Pero si no tienen la velocidad, ustedes solamente muevan los brazos, agítenlo. Y como los mueven rápido, sienten el aire, pero no sienten la resistencia. A diferencia de que si ustedes golpean un objeto sólido que se encuentra en toda la materia en conjunto, si lo golpean, luego van a sentir un golpe, una resistencia mayor. Entonces, en sí, esto es la representación de los estados de la materia. Cómo está acomodada la materia. Pero también pide los nombres de los pasos de un estado de la materia hacia otro. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando nosotros pasamos de líquido a sólido? ¿Cómo se llama? Se llama solidificación. Cuando pasamos de sólido a líquido, esta palabra la han escuchado mucho ustedes en una caricatura, los hombres.
específicamente en Dragon Ball. Y es la palabra de fusión. Fusión. ¿Cómo se llama de sólido a líquido? Fusión. Déjenme lo escribo bien porque lo escribí medio feo. Fusión. O le podemos llamar también derretimiento. Esa palabra se oye media feyona, pero cuando tenemos un hielo, el hielo de estar sólido a líquido se derritió. Es cuando se derritió el sólido y fue al líquido. ¿Ya? Por si no se acuerdan, pueden utilizar una palabra, un concepto que ustedes dominen más. No nada más el de sólido a líquido, que se llama fusión. Entonces, de líquido a gaseoso se llama vaporización o ebullición. Le podemos poner también ebullir. Cuando el agua la tenemos en cuando el agua la estamos calentando en la estufa, ¿sí? Y llega a su punto de vaporización, ebulle. Está ebulliendo el agua. Cuando el gas se convierte en líquido, le llamamos condensación. Esa palabra posiblemente la hayan escuchado, y si alguna vez han tenido un vaso con hielos, de repente el vaso empieza a sudar, empieza a chorrear agüita. Por eso hay unos portavasos, para que cuando los vasos que tienen hielos empiecen a condensar el aire caliente en las paredes del vaso, ¿sí? Y no, esa agua que se condensa en el vaso no chorríe en su mesa. Y más cuando la mesa es de madera, se ponen esas para evitar la condensación del aire con con el frío que contiene un vaso que tiene una bebida con hielos. Bien, de sólido a gaseoso. De sólido a gaseoso. Cuando un sólido, cuando está totalmente así, que se convierta en gas, eso se llama sublimación. Y cuando del gaseoso se convierte a sólido, se le llama cristalización o sublimación inversa. Se le puede llamar también sublimación inversa. Posiblemente no conozcan ustedes algún objeto que de ser sólido se convierta en gaseoso, pero en muchas películas utilizan un hielo, se llama hielo seco, es un hielito que es muy frío, muy frío, muy frío. Y ese hielito, cuando uno lo mete al agua, empieza como a evaporar, como a tirar muchas burbujas. En las películas lo utilizan para poder representar agua caliente sin que sea agua caliente. ¿Por qué? Pues porque parece como que está ebulliendo el agua. El agua, cuando ebulle, tira muchas burbujas. Entonces en las películas ponen ese hielo seco, es sólido, y directamente, en cuanto se empieza a derretir ese hielo seco, no se convierte en agua, sino se convierte en gas. Y entonces ese hielo seco lo ponen muchas veces, lo ponen en las fiestas para crear el humo blanco. Se utiliza ese hielo seco en específico porque tira demasiado humo y es muy fácil de convertirlo en gas. Entonces ese proceso se puede ver en ese hielo seco. De estar sólido hace sublimación hacia gas. Y ya, listo. Esto sería todo. Nada más poner unas pequeñas características extras que tienen. Por ejemplo, los sólidos tienen unas características. ¿Sí? Tienen forma propia. Déjenlo, pongo con nada más negrito. Tienen forma propia. Los sólidos tienen forma propia, tienen volumen y tienen masa. Por otro lado, los líquidos no tienen forma propia, ¿sí? Toman la forma del recipiente que los contiene. Sí tienen volumen y sí tienen masa, los líquidos. Y los gaseosos tienen masa, no volumen y no tienen forma propia. Nos falta el de los átomos. Voy por ese. Viendo los modelos que estuvimos viendo, sí vieron que entre más, el cuántico ondulatorio o el mecánico cuántico, pues se vieron muchas manchas. Sí vieron las manchas rosas que hice alrededor del núcleo. Pero ustedes decían, ¿y esas manchas rosas qué onda? ¿Qué son? ¿O por qué están ahí? ¿O cuál es la situación? Bien. Cuando se hace una observación en el universo cuántico, podemos observar algo, ¿sí? Y podemos hacer el análisis de ese algo. Por eso,
Por eso Rutherford, cuando vio más o menos cómo se comportaba el átomo, decidió hacerlo de esa manera, dibujándole, ¿sí? Dibujando elipses. Porque eso es lo que él consideró que pasaba con el electrón. Él volteaba a ver el átomo, lo observaba y veía el electrón en algún lugar, veía el núcleo, el electrón, y entonces decía, ah, pues está aquí. Y luego después dijo, ah, pues ahora está acá. Ah, pues ahora está acá. ¿Sí? Y entonces se imaginó, dijo, pues de estar aquí, acá y acá, lo que hizo fue moverse y empezó a dibujar unos circulitos, y entonces dio el entendimiento de lo que estaba haciendo y de lo que era. Por eso tiene esa forma, donde hay unas elipses que están alrededor. Y entonces puso varias elipses alrededor. Pero él no pudo ver el electrón moverse. Él observaba el electrón quieto y después volvía a hacer otra observación y el electrón quieto. No podía hacer las observaciones de esa manera. Hasta que llegamos a nuestra era y entonces decidimos tratar de descubrir cómo se movía el electrón, ¿sí? Cómo se movía el electrón. Y entonces decidieron ponerle una barrera al electrón. ¿Para qué? Porque si se movía en círculos y tú le ponías una barrera, pues entonces el electrón iba a chocar con esa barrera. Y entonces si el electrón chocaba con esa barrera, pues entonces sí se movía en elipses. Así como se mueve la Tierra alrededor del Sol. Porque si a nosotros nos ponen una barrera del tamaño de la Tierra, enfrente de la Tierra se va a estampar con esa cosa. ¿Sí estamos o no? Entonces, eso es lo que trataron de hacer, que el electrón se estampara con ese pedazo, ¿sí? Con ese pedazo antielectrones. El problema es que el electrón atravesó la barrera, como si la barrera no existiera. Entonces dijeron, vamos a encerrar al electrón en barreras por todos lados, porque por algún lado se fue. Por algún lado se fue el electrón. Y le vamos a poner barreras a todos lados. ¿Para qué? Pues para observar hacia dónde se va, hacia dónde choca, por dónde se va, ¿sí? Y le pusieron sensores para que en el momento de que el electrón chocara en ese pedazo de la barrera dijeran, se movió por ahí, por eso pudo esquivar la barrera. Pero ¿saben lo que pasó? Que el electrón simplemente lo único que hizo fue desaparecer y aparecer en otro lugar. En pocas palabras, aun cuando encerraron en una barrera al electrón, el electrón ignoró todo. Ignoró absolutamente todo. Y por eso el último dibujo contiene una mancha. Porque dice, pues es que posiblemente por ahí se mueve. Por ahí anda. Por ahí está. Lo que hace es que no está diciendo que el electrón se mueve en una onda elíptica, sino que el electrón desaparece y aparece y hace lo que se le pega a su regalada gana. O sea, el electrón está y mientras que lo observes va a ser una partícula, pero si no lo observes se va a convertir en una onda. La problemática, ¿cómo dibujamos algo donde desaparece y aparece en donde se le pega a su regalada gana? ¿De qué manera dibujamos algo que se la pasa desvaneciéndose y apareciendo? Apareciendo en algún lugar, desvaneciéndose de ese lugar y apareciéndose en otro lugar. Y por eso ponen esa mancha. Porque dicen, puede estar en cualquiera de esos lugares. Más o menos se mueve por ahí. Más o menos por ahí anda. Y esa es la mejor explicación que pudieron hacer. Poner una mancha. Una mancha en vez de poner líneas. Porque dicen, es que no se mueve. No da círculos, no da vueltas como la Tierra. Simplemente aparece donde se le pegue su gana. Y aparece y desaparece. Y se mueve, sí se mueve, pero no se desplaza. Simplemente está y luego ya no está. Y luego está en otro lugar. ¿Sí? Y la cuestión es, ¿y cómo dibujamos eso? ¿Cómo dibujan algo? ¿Cómo hacen un modelo de algo que está y no está en ese lugar? ¿Lo comprendemos, muchachos? ¿Comprendemos por qué los últimos dos modelos eran manchas? Muchachos, eso es todo lo que teníamos planeado para el día de hoy, platicar de modelos. En sí, solamente platicamos de modelos y modelos científicos y hemos estado trabajando con modelos científicos en las anteriores clases. De que dibujamos feo, podemos realizar modelos científicos y lo importante no es el dibujo, sino la explicación de lo que estamos realizando. Así que, muchachos, les quiero agradecer su presencia y decirles la frase final. Jóvenes, recuerden que la disciplina es hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer y que la disciplina tarde o temprano superará la inteligencia. Ya saben que tienen hasta el próximo martes para entregarla,
pero háganla en esta semana para que no se les acumule el trabajo. Y nos vemos la siguiente semana. Muchachos,